Relájate y disfruta, porque durante la próxima hora y media vas a poder conocer lo que pasó en Roma desde sus inicios hasta su final. Hay momentos en la historia en los que el mundo no cambia con una batalla, ni con un discurso, ni siquiera con una victoria. Cambia con una decisión, una sola. En el año 49 a.C., un hombre se detuvo ante un pequeño río del norte de Italia. No era un gran río, no era profundo, no era imponente, pero separaba dos mundos. Ese hombre era Julio César, y aquel río era el Rubicón. Roma era entonces la mayor potencia del mundo conocido, pero también una república agotada por las luchas internas. El Senado gobernaba, al menos en apariencia, porque el poder real se disputaba entre ambición, miedo y traición. Julio César había sido general, cónsul, político, había conquistado la Galia, había ganado prestigio, riqueza y enemigos. Para el Senado, César era demasiado popular, demasiado poderoso, demasiado peligroso. Así que le dieron una orden clara. Debía disolver su ejército, regresar a Roma y presentarse como un ciudadano más, sin soldados, sin protección, sin poder. Sabía que en cuanto pisara Roma, desarmado, sería juzgado, humillado y probablemente destruido políticamente. No era justicia lo que se le esperaba, era venganza. El Senado no quería equilibrio, quería eliminarlo. Y entonces llegó la advertencia definitiva. Si cruzas el Rubicón con tus legiones, serás el enemigo de Roma. Cruzar ese río era declarar una guerra civil. César avanzó hasta el Rubicón con una sola legión, la 13. Era de noche, había silencio. El agua corría lenta. Del otro lado estaba Roma y el punto de no retorno. César se detuvo. No habló enseguida, no gritó órdenes, no arengó a sus hombres. Dudó, porque cruzar ese río no era solo una maniobra militar, era traicionar la ley romana para salvar Roma de quienes la controlaban. En ese momento, según cuentan las fuentes, César pronunció una frase que atravesaría los siglos. Alea jacta est. La suerte está echada. Y dio el primer paso. El agua le llegó a las sandalias, luego a las piernas. No había vuelta atrás. En ese instante, la República Romana dejó de existir tal y como la conocían. La noticia corrió como un incendio. César avanzaba. Ciudad tras ciudad se rendía sin luchar. Muchos no veían a un traidor, sino a un líder. Pompeyo, su antiguo aliado y ahora enemigo, huyó de Roma. El Senado también. Roma no fue tomada por la fuerza, fue abandonada. La guerra civil duró años, hubo batallas, hubo sangre, hubo traiciones, pero el resultado fue claro. Julio César entró en Roma como vencedor, no como rey, no como emperador, sino como un dictador vitalicio. Trajo reformas, perdonó enemigos, cambió el calendario, redistribuyó el poder. Durante un tiempo, Roma creyó haber encontrado estabilidad, pero el miedo nunca desapareció, porque quienes habían perdido el poder nunca dejaron de observar. Y el hombre que se atrevió a cruzar el Rubicón olvidó algo esencial, que en Roma el mayor peligro no viene del enemigo declarado, sino del amigo que sonríe demasiado. El Rubicón sigue siendo hoy un río pequeño, tranquilo, casi insignificante, pero su nombre se convirtió en una metáfora eterna. Cruzar el Rubicón significa tomar una decisión sin vuelta atrás, y Julio César lo cruzó y cambió la historia para siempre. Roma despertaba aquel día, como cualquier otro. El sol comenzaba a elevarse sobre templos, foros y columnas. Pero el 15 de marzo del año 44 a.C., Roma no lo sabía aún. Era su último amanecer como república. Julio César se levantó temprano. Había vencido en todas las guerras. Había cruzado el Rubicón. Había derrotado a sus enemigos. Pero aquella mañana algo pesaba en el aire.
Los augures habían advertido peligro. Los sueños habían sido oscuros. Y su esposa Calpurnia había despertado aterrada. Calpurnia le suplicó que no saliera. Soñó con su estatua chorreando sangre. Le habló de los dioses, del destino, de la muerte. César dudó. Por un instante el hombre venció al conquistador. Pero Roma lo reclamaba y César no sabía obedecer. Mientras tanto, en el Senado no se hablaba de leyes, se hablaba de miedo. César era dictador perpetuo, había acumulado más poder que cualquier rey. Y Roma odiaba a los reyes. 60 hombres habían jurado matarlo. No por oro, no por gloria, sino decían por salvar la república. Ocultaban dagas bajo sus togas, sonreían, saludaban. Entre ellos, Marco Junio Bruto. Amigo, protegido, casi un hijo. César caminó hacia el Senado, con paso firme. Un adivino le susurró: «Cuídate de los idus de marzo». César sonrió. «Ya han llegado». «Sí», respondió el adivino, «pero aún no han pasado». Dentro del Senado, todo ocurrió muy rápido. Un senador se acercó, otro más. De pronto, una daga brilló. César intentó resistir, gritó, se defendió, hasta que vio un rostro conocido. Bruto. Entonces, César dejó de luchar. «Tú también, hijo mío». Cayó al suelo, al pie de la estatua de Pompeyo. Había recibido en ese momento 23 puñaladas. Nadie habló. La sangre se enfriaba sobre el mármol. Los conspiradores no sabían qué hacer. Habían matado a un hombre, pero acababan de despertar algo mucho peor. La República no se salvó. Roma entró en guerra civil. Más sangre, más muerte. Y años después nacería el imperio. César murió aquel día, pero con él murió la República. Roma despertó sin saber a quién obedecer. Julio César estaba muerto, pero nadie sabía qué vendría después. Las calles estaban en silencio. No había celebraciones. No había alivio. Solo incertidumbre. El cadáver de César fue expuesto en el foro, no como el de un tirano, sino como el de un hombre al que millones habían seguido. Roma miraba su cuerpo, sin comprender cómo había llegado a ese punto. Los senadores hablaron primero. Dijeron que habían actuado por la República, por la libertad, por Roma. Hablaron de leyes, de traición, de deber. Pero el pueblo no aplaudía. Marco Antonio observaba en silencio. No interrumpía, no discutía. Sabía algo que los senadores habían olvidado. El pueblo no se convence con razones, sino con emociones. Se permitió un funeral público, un último honor, para calmar a la multitud. Creyeron que bastaría, pero no sabían que acababan de darle a Marco Antonio un escenario. Marco Antonio habló sin gritar. Llamó amigos a los romanos, no ciudadanos,
no súbditos, amigos. Dijo que César había amado a Roma, que había perdonado enemigos, que había repartido riquezas, y luego guardó silencio. Entonces mostró el cuerpo. No describió las heridas, las dejó hablar. 1, 2, 10, 23. Cada puñalada, cada una de ellas, tenía un nombre. Y el pueblo comenzó a murmurar. Marco Antonio leyó el testamento. César dejaba su fortuna al pueblo de Roma. Jardines, dinero, tierras, todo. El hombre al que habían llamado tirano había pensado en todos y cada uno de ellos hasta el final. La calma se rompió. Los gritos se alzaron. La ira despertó. Los nombres de los conspiradores, uno tras otro, comenzaron a escucharse. Roma ya no pedía justicia por César. Roma lo que pedía era sangre. Esa noche Roma ardió. Las casas de los asesinos, una por una, fueron atacadas. El orden se desmoronó. La República, una vez más, demostraba que no sabía, que era incapaz, que no podía sobrevivir sin un hombre fuerte. Julio César ganó Roma con ejércitos. Marco Antonio la perdió con palabras. Porque a veces la historia no cambia con espadas. Cambia cuando alguien sabe exactamente qué decir y cuándo decirlo. Esto fue un pasaje de la historia mundial, pero ya es otra historia. Roma estaba en pie, pero ya no se sostenía. Las calles seguían llenas, los templos abiertos, los mercados activos, y aún así algo se había roto. Julio César estaba muerto, y Roma no sabía quién mandaba. El Senado, corazón de la República, parecía intacto, pero estaba vacío, no de hombres, sino de autoridad. Las leyes seguían existiendo, pero nadie creía en ellas. Mientras todos discutían en voz alta, alguien observaba en silencio. No era general, no era orador, no era temido. Era Octavio, y nadie lo veía venir. Cuando entraba en el Senado, no imponía respeto. Era joven, delgado, demasiado correcto. En Roma, eso era una debilidad. Los hombres que habían sobrevivido a guerras lo miraban con burla. Creían que no duraría, que sería devorado. Octavio lo sabía y no hizo nada por impedirlo. En la soledad no planeaba conquistas, planeaba supervivencia, porque entendía algo esencial. El poder no siempre se toma, a veces se hereda. El testamento cayó como un trueno. Julio César había hablado desde la muerte y había elegido a un heredero que nadie esperaba. Octavio no alzó la voz, no gritó victoria, aceptó el nombre, aceptó la carga. Desde ese instante ya no era solo Octavio, era César. Ese nombre
Pesaba más que cualquier espada. Había cruzado el Rubicón, había vencido ejércitos, había doblegado Roma y ahora vivía en otro cuerpo. Octavio sabía que aún no podía gobernar, así que compartió el poder con quienes podían destruirlo. Marco Antonio, Lépido, una alianza nacida del miedo. Roma se repartió como un bodín. No había unidad, solo equilibrio temporal. Cada uno esperaba el momento de traicionar. Marco Antonio tenía carisma, tenía gloria, tenía soldados. Octavio tenía algo más peligroso: paciencia. Marco Antonio encontró en Oriente lo que Roma no le daba: lujo, adoración, una reina, Cleopatra. Mientras Marco Antonio se alejaba de Roma, Roma se alejaba de Marco Antonio. Los rumores crecían, la desconfianza también. Octavio no se movió, no celebró, no gritó, esperó. Y mientras tanto construyó su imagen. No atacó ejércitos, atacó reputaciones. Marco Antonio ya no era un héroe, era un traidor, un romano que había olvidado Roma. Roma comenzó a creerlo, porque el pueblo no sigue la verdad, sigue el relato que más sentido le da al miedo. La guerra ya era inevitable, no por odio, por destino. Dos mundos iban a chocar. Actium no fue solo una batalla, fue el final de una era. Disciplina contra exceso, silencio contra arrogancia. Marco Antonio y Cleopatra huyeron, y al huir dejaron atrás su poder. Roma ya había elegido. Octavio regresó vencedor, pero no pidió una corona. Aceptó un nombre: Augusto. Roma tuvo paz, no libertad, no república, paz. Y eso fue suficiente. Julio César conquistó Roma con ejércitos. Marco Antonio la encendió con palabras. Octavio Augusto la gobernó con silencio. Porque a veces la historia no la cambia el más fuerte, la cambia el que sabe esperar. Roma no encontró la paz tras la muerte de Julio César. Encontró el vacío. Las calles murmuraban su nombre, el Senado temblaba y el pueblo esperaba a alguien que ocupara su lugar. La República seguía en pie, pero solo en apariencia, porque cuando un hombre concentra tanto poder, su ausencia no libera, desata una lucha. Marco Antonio era el general más leal de César. Había luchado a su lado, bebido con él, gobernado junto a él. Para muchos, Marco Antonio era el heredero natural de su legado. Pero Marco Antonio no era un político frío, era impulsivo, carismático y peligroso para quienes creían que Roma debía ser controlada desde el Senado. Al otro lado del Mediterráneo reinaba Cleopatra. No era solo la reina de Egipto, era culta, hablaba varios idiomas y comprendía el poder mejor que muchos romanos. Sabía que Roma decidía el destino del mundo y que unirse a uno de sus hombres fuertes podía salvar o destruir su reino. Cuando Marco Antonio llegó a Alejandría,
no fue recibido como un general romano, fue recibido como un rey. Cleopatra lo envolvió en lujo, inteligencia y seducción. Pero aquello no era solo una historia de amor. Fue una alianza política, sellada entre Oriente y Roma. Una alianza que cambiaría el equilibrio del poder. Marco Antonio empezó a soñar con un mundo distinto. Un mundo donde Roma no fuera el centro absoluto. Repartió territorios, reconoció a los hijos de Cleopatra como herederos y comenzó a actuar como un monarca oriental. En Roma, estas decisiones no se olvidaron, se interpretaron como traición. Mientras Marco Antonio miraba a Oriente, Octavio miraba a Roma. Joven, calculador, silencioso, heredero legal de Julio César. No tenía el carisma de Marco Antonio, pero tenía algo más peligroso: paciencia y el control del relato. Octavio no atacó primero con ejércitos, atacó con palabras. Presentó a Marco Antonio como un romano corrompido por una reina extranjera. No declaró la guerra a un ciudadano romano, declaró la guerra a Cleopatra. Y Roma aceptó. El mundo se dividió en dos: Occidente contra Oriente, Roma contra Alejandría. Las flotas se prepararon, los generales afilaron estrategias, y todos sabían que aquella guerra no decidiría solo quién gobernaba, sino qué tipo de mundo sobreviviría. En el año 31 a.C., frente a las costas de Accio, el destino del mundo se decidió en el mar. Las naves chocaron, el fuego se alzó y el caos reinó. Y entonces ocurrió lo impensable. Cleopatra ordenó la retirada. Marco Antonio tuvo que elegir: Roma o Cleopatra, el imperio o el amor. Y eligió seguirla. En ese instante, muchos comprendieron que la guerra estaba perdida. Un general que abandona la batalla abandona también su destino. Las legiones comenzaron a desertar. Los aliados cambiaron de bando. Octavio avanzó sin resistencia. Marco Antonio, antaño temido, se convirtió en un hombre solo, rodeado de sombras, traiciones y silencios. Roma ya no lo esperaba. Cuando Marco Antonio creyó que Cleopatra había muerto, entendió que ya no quedaba nada: ni poder, ni honor, ni futuro. Se dejó caer sobre su espada, no como un vencedor, sino como un hombre derrotado por sus propias decisiones. Cleopatra aún vivía, pero comprendió que su destino estaba sellado. No permitiría que Roma la exhibiera como trofeo. Eligió morir como reina antes que vivir como prisionera. Con ella murió el último gran reino helenístico. Octavio entró en Roma sin rivales. No proclamó una dictadura, proclamó el orden. Cambió su nombre, cambió la historia. Roma ya no sería una república. Había nacido Augusto y con él el imperio. Roma dominaba el mundo conocido. Sus templos de mármol,
Sus foros y sus columnas hablaban de poder, de orden y de eternidad. Nadie imaginaba que en el corazón de ese imperio, aparentemente invencible, se estaba gestando una tragedia que cambiaría su historia para siempre. Nerón ascendió al trono siendo muy joven. Tenía el poder absoluto de Roma en sus manos, pero también una necesidad desesperada de ser admirado. No quería ser solo emperador, quería ser amado, recordado, aplaudido. Nerón se veía a sí mismo como un artista. Cantaba, tocaba la lira, actuaba ante la corte, exigía aplausos, y quien no mostraba entusiasmo aprendía rápidamente el precio del silencio. El Senado observaba con recelo. Para ellos, Nerón no era un genio incomprendido. Era un peligro. Un emperador más preocupado por su ego que por el destino de Roma. Con el paso del tiempo, la admiración dejó paso a la sospecha. Nerón empezó a ver enemigos en todas partes. Traiciones imaginarias, conspiraciones que solo existían en su mente. El miedo comenzó a gobernar Roma. En una noche sofocante del año 64, el fuego apareció. Al principio, una chispa, luego otra, y después el infierno. Durante días, Roma ardió sin control. Calles enteras desaparecieron. Templos milenarios colapsaron. El humo oscureció el cielo y los gritos ahogaron cualquier esperanza. El corazón del imperio estaba en llamas. Mientras Roma se consumía, un rumor se extendió como el fuego mismo. Decían que Nerón observaba el incendio, fascinado, que cantaba mientras la ciudad ardía. Nadie pudo probarlo, pero Roma ya había encontrado a su culpable. El pueblo exigía respuestas. El emperador necesitaba un enemigo, alguien a quien señalar, alguien a quien culpar del desastre. Nerón lo encontró en una minoría odiada y desconocida: los cristianos. Se les acusó de provocar el incendio, sin pruebas, sin defensa. Roma necesitaba sangre y Nerón se la dio. Las ejecuciones se convirtieron en un espectáculo. Antorchas humanas, muertes públicas. El terror se impuso como mensaje. El emperador aún mandaba. Pero el miedo no trajo lealtad, trajo el silencio. Y el silencio es siempre el preludio de la traición. Nerón, rodeado de lujo, estaba más solo que nunca. Las provincias comenzaron a rebelarse. Los generales dudaban. El Senado conspiraba. El imperio se desmoronaba mientras Nerón seguía sin comprender por qué ya nadie lo aplaudía. Cuando Roma le dio la espalda, Nerón huyó.
el emperador del mundo convertido en fugitivo, sin ejércitos, sin aliados, sin aplausos. Abandonado, derrotado, comprendió demasiado tarde su error. Nerón murió solo, no como artista, no como héroe, sino como advertencia. Roma sobrevivió a Nerón, a su fuego, a su locura. Porque los emperadores pasan, pero la historia permanece y siempre recuerda. Roma despierta sin emperador. Las llamas aún humean en algunos barrios, pero el verdadero incendio no está en las calles, sino en el poder. Por primera vez en décadas, el Imperio Romano no sabe quién manda, ni quién mandará mañana. En tabernas, mercados y callejones, los rumores se propagan más rápido que las órdenes oficiales. ¿Quién gobernará ahora? ¿Habrá paz o guerra? Roma contiene la respiración. En el Senado no hay unidad, solo miedo. Cada palabra es una puñalada velada. Cada voto, una apuesta peligrosa. Los senadores saben una cosa: el próximo emperador no saldrá de estas paredes. Galba llega al poder sin entusiasmo ni gloria. Viejo, severo, austero, no es amado, solo aceptado. Roma no lo aclama, lo tolera. Galba gobierna como si el imperio fuese un cuartel. No compra lealtades, no perdona deudas, no sonríe. Y en Roma, un emperador sin carisma es un emperador condenado. La paciencia se rompe, el pueblo grita, los soldados dudan. Galba no entiende a Roma y Roma ya no lo quiere. La traición llega desde dentro. Los propios pretorianos, guardianes del emperador, desenvainan las espadas. Galba cae en el foro. Su reinado ha durado apenas semanas. Otón ha esperado en silencio, ambicioso, elegante, calculador. Sabe que en Roma el poder no se hereda, se toma. Los pretorianos lo alzan. Roma vuelve a tener emperador, pero no estabilidad. Porque lejos de la capital, otros hombres también se sienten emperadores. Otón gobierna rodeado de incertidumbre. Sabe que las legiones del norte no lo reconocen y que la guerra civil ya ha comenzado. En Germania, las legiones no obedecen a Roma, obedecen a sus generales y marchan hacia Italia con un nombre en los labios: Vitelio. Vitelio no es brillante, pero es popular entre los soldados. Les promete botín, poder y venganza. Eso en Roma suele ser suficiente. Dos ejércitos romanos avanzan uno contra otro. No hay bárbaros, no hay
invasores. Solo romanos dispuestos a matar romanos. El choque es brutal. Escudos contra escudos. Águilas contra águilas. El imperio se desangra en una guerra absurda. Otón comprende que continuar la lucha solo traerá más muerte. Ha perdido, pero aún puede elegir cómo pasar a la historia. Otón se quita la vida, no por cobardía, sino para evitar más sangre romana. Un gesto raro y honorable. Vitelio entra en Roma como vencedor, pero su triunfo huele a exceso, no a orden. El imperio no necesita un banquete, necesita un líder. Roma se hunde en la decadencia. Festines, despilfarro, corrupción. Mientras el emperador engorda, el imperio se rompe. La violencia regresa a las calles. Incendios, saqueos, enfrentamientos. Roma ya no reconoce a su propio emperador. Muy lejos, en Oriente, un hombre observa con calma. Vespasiano. Veterano. Disciplinado. Respetado por sus tropas. No grita. Espera. Una a una, las legiones juran lealtad a Vespasiano. No por miedo, por confianza. El imperio ha elegido. Las tropas de Vespasiano avanzan. Esta vez no hay dudas. La guerra terminará o Roma no sobrevivirá. Vitelio es capturado, arrastrado por las mismas calles donde antes fue aclamado. El poder cambia sin piedad. Vespasiano entra en Roma sin excesos, sin promesas grandilocuentes, solo con orden, disciplina y futuro. Roma vuelve a levantarse. El caos ha terminado. De 4 emperadores, solo uno ha sobrevivido. Y con él, el Imperio Romano vuelve a respirar. Roma parecía invencible. Sus templos dominaban el horizonte y sus leyes gobernaban medio mundo. Durante siglos, nadie dudó de que Roma sería eterna. Pero incluso los imperios más grandes pueden empezar a caer sin darse cuenta. El Imperio Romano creció más allá de lo que podía sostener. Miles de kilómetros de fronteras, decenas de pueblos distintos, problemas imposibles de controlar desde una sola ciudad. Roma se hizo demasiado grande para sí misma. En los límites del imperio, los soldados vigilaban tierras que ya no sentían como romanas.
lejos del Senado, lejos del emperador, lejos de Roma. Las fronteras eran extensas y cada vez más frágiles. El ejército, antaño símbolo de disciplina y orgullo, comenzó a cambiar. Cada vez menos ciudadanos romanos, cada vez más mercenarios extranjeros. La lealtad ya no era a Roma, sino al oro. Los soldados ya no defendían una idea, defendían un salario. Cuando el dinero faltaba, la fidelidad desaparecía. Y sin un ejército leal, ningún imperio puede sobrevivir. Los emperadores se sucedían a un ritmo alarmante. Años, meses, a veces días. El poder ya no daba estabilidad, solo riesgo. Gobernar Roma se convirtió en una sentencia de muerte. La corrupción se normalizó. Los cargos se compraban. Las decisiones se vendían. El mérito dejó paso a la ambición y Roma empezó a pudrirse desde dentro. El Senado, corazón político de la República y del Imperio temprano, se volvió irrelevante. Sus palabras ya no decidían el destino de Roma. El poder real se había desplazado y nadie sabía dónde estaba exactamente. El dinero perdió valor. Los impuestos ahogaban al pueblo. Los mercados se vaciaban. La economía, motor del imperio, comenzó a fallar. La gente dejó de creer en Roma, no en sus dioses, no en sus emperadores, no en su futuro. Y cuando un pueblo pierde la fe, el final se acerca. Las grandes ciudades comenzaron a abandonarse. Calles sin mantenimiento. Edificios en ruinas. Roma seguía siendo grandiosa, pero ya no cuidaba de sí misma. En las fronteras, los pueblos bárbaros observaban, esperaban. Roma ya no intimidaba como antes. El imperio había mostrado debilidad. Las legiones empezaron a perder batallas. No siempre grandes derrotas, pero sí constantes. Pequeñas heridas que acumuladas se volvieron mortales. Los aliados dejaron de temer a Roma. Los enemigos dejaron de respetarla. El nombre que había hecho temblar al mundo ya no imponía silencio. Mientras el viejo mundo se desmoronaba, uno nuevo nacía. El cristianismo ofrecía esperanza donde Roma solo ofrecía impuestos y guerras. El centro espiritual del mundo empezaba a desplazarse. Roma se dividió para sobrevivir. Occidente y Oriente. Dos imperios, dos destinos. La solución fue también una confesión de debilidad. El imperio de Occidente se empobreció rápidamente. Menos soldado, menos recursos, menos control. Roma
ya no podía protegerse a sí misma. En Oriente, el imperio sobrevivió, más organizado, más rico, más estable. Roma había caído, pero Constantinopla aún resistía. Los emperadores occidentales se convirtieron en símbolos vacíos. Gobernaban en nombre de Roma, pero obedecían a generales y caudillos extranjeros. El trono estaba ahí, pero nadie lo respetaba. Roma ya no decidía el destino del mundo, solo recordaba lo que había sido. Las antiguas murallas no protegieron la ciudad. Roma fue saqueada, humillada, el símbolo del poder mundial reducido a botín. El águila romana cayó al suelo. No fue solo un objeto, fue el fin de una idea. El mundo que Roma había construido se desmoronaba. Rómulo Augustulo era apenas un niño, un emperador sin poder, sin ejército, sin imperio. Con él, Roma dejó de gobernar Occidente. En el año 476, el Imperio Romano de Occidente desapareció. No con una explosión, sino con un suspiro. Roma había caído mucho antes de darse cuenta. Roma cayó, pero nunca murió del todo. Sus leyes, su lengua, su historia siguieron vivas, porque algunos imperios no desaparecen, se transforman. Si te ha gustado este paisaje de la historia mundial, deja un buen me gusta y suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente episodio, pero eso ya es otra historia. Antes de que Roma cambiara para siempre, antes de que un imperio abandonara a sus dioses, hubo un hombre que todavía no sabía quién iba a ser. No era emperador, no era cristiano y aún no era leyenda. Esta es la historia del momento en que Constantino tuvo que elegir entre la tradición y el futuro, entre el poder y la fe. Porque cuando Constantino cambió, Roma cambió con él. Roma ya no era la ciudad invencible que había gobernado el mundo durante siglos. Sus templos seguían en pie, pero su autoridad se había debilitado. Las guerras civiles, la corrupción y la inestabilidad habían dejado una herida profunda. El imperio seguía existiendo, pero estaba cansado. Roma ya no tenía un solo dueño. Varios emperadores se disputaban el poder al mismo tiempo, cada uno respaldado por sus propias legiones. La unidad imperial se había roto, y con ella la idea de una Roma indivisible. El imperio estaba fragmentado y al borde del colapso. En medio de este caos, emergió un hombre distinto. Constantino no heredó el poder, se lo ganó en el campo de batalla. Guiado entre soldados, comprendía algo esencial. En Roma, quien controla el ejército, controla el destino. Los ejércitos romanos volvieron a enfrentarse entre sí. No había bárbaros ni invasores extranjeros, solo romanos luchando contra romanos, destruyendo su propio imperio en nombre del poder. La guerra civil se había convertido en la norma. Constantino entendía que no habría negociación posible. El imperio no se ganaría con discursos, sino con victorias. Cada batalla no era solo una lucha militar,
sino una decisión sobre el futuro de Roma. En el año 312, el destino del imperio se concentró en un solo lugar, el puente Milvio. Allí, Constantino se enfrentó a su rival Magencio. No era una batalla más, era el momento en que Roma decidiría quién gobernaría y cómo. Según las crónicas, antes de la batalla, Constantino vio una señal en el cielo, un símbolo extraño, acompañado de un mensaje. Con este signo vencerás. Fe, estrategia o propaganda. Ese instante marcaría la historia para siempre. Constantino ordenó pintar el símbolo cristiano en los escudos de sus soldados. Era un gesto audaz, casi provocador. Por primera vez, una religión perseguida se asociaba al poder imperial. Roma estaba a punto de cambiar de alma. Constantino venció, Magencio cayó y Roma quedó a sus pies. Pero esta victoria no solo le dio el poder, le dio la oportunidad de redefinir el imperio desde sus cimientos. Constantino fue proclamado emperador, no como un tirano improvisado, sino como un hombre con una visión clara. Sabía que Roma no podía volver atrás. Tenía que transformarse o desaparecer. Por primera vez en siglos, Roma dejó de perseguir a los cristianos. Las catacumbas se vaciaron. Las sombras dieron paso a la luz. El imperio comenzaba a aceptar una fe que hasta entonces había considerado peligrosa. Con el Edicto de Milán, Constantino legalizó el cristianismo. No lo impuso, lo protegió. Fue un movimiento político brillante y un giro espiritual sin precedentes. La religión y el poder comenzaron a caminar juntos. Los obispos se acercaron al trono. El emperador intervino en debates teológicos. El cristianismo ya no era solo una fe, era una fuerza política. Roma seguía siendo simbólica, pero ya no era imprescindible. El centro del poder se estaba desplazando. Constantino comprendió que el futuro del imperio no estaba en el pasado. En Oriente, una antigua ciudad adquirió un nuevo significado. Bizancio ocupaba una posición estratégica única. Controlaba rutas comerciales, ejércitos y culturas. Era el lugar perfecto para empezar de nuevo. Constantino transformó Bizancio en Constantinopla, una nueva capital para un nuevo imperio, más cristiana, más oriental, más preparada para sobrevivir. Constantinopla no era solo una ciudad, era una declaración. Roma había cambiado de rostro, pero no de ambición. El imperio había encontrado una segunda vida. El imperio romano ya no era pagano, ya no era exclusivamente occidental. Se había convertido en algo nuevo, híbrido, duradero, un imperio capaz de adaptarse. Los antiguos templos comenzaron a vaciarse. Los dioses de Roma fueron olvidados lentamente. No hubo un final violento, solo silencio y tiempo. Las basílicas se llenaron de fieles.
La cruz sustituyó a los antiguos símbolos. El mundo romano daba paso al mundo medieval, una transición silenciosa pero irreversible. Constantino gobernó con autoridad absoluta, pero también con conciencia histórica. Sabía que estaba moldeando algo que lo superaría. No solo un imperio, sino una civilización. Las decisiones de Constantino sobrevivieron a su muerte. El cristianismo, Constantinopla, la nueva estructura del poder. Todo ello marcaría Europa durante más de 1000 años. Constantino murió como vivió, entre la fe y el poder. Fue bautizado al final de su vida, cerrando el círculo de su transformación personal y la del imperio. El mundo romano había cambiado para siempre. La ciudad eterna ya no gobernaba el mundo, pero su legado seguía vivo, transformado. Con Constantino no terminó Roma, comenzó otra cosa, un nuevo mundo, una nueva era, una nueva historia, y nada volvería a ser igual. Roma no cayó de golpe. Antes de desaparecer, se rompió. Durante siglos, el Imperio Romano fue solo una entidad. Pero llegó un momento en que sostenerlo entero se volvió imposible. Y cuando Roma se partió en dos, el mundo cambió para siempre. Tras Constantino, Roma seguía siendo majestuosa, pero ya no era el corazón del imperio. Su poder únicamente era simbólico. Su gloria era pasada. El centro de gravedad se estaba desplazando silenciosamente. El imperio era demasiado grande. Tenía demasiadas fronteras. Tenía demasiados enemigos. Demasiados problemas para una sola autoridad. Gobernar Roma desde un único punto se había vuelto completamente irreal. Poco a poco, el imperio dejó de ser homogéneo. Occidente y Oriente empezaron cada una a vivir realidades completamente diferentes, pero no solo políticas, sino también culturales, económicas y sociales. En Oriente las ciudades crecían, el comercio fluía, intercambiaba de manos, la administración funcionaba, el Imperio Oriental se adaptaba y además se preparaba para durar. En cambio, en Occidente la historia era distinta. Las ciudades estaban empobrecidas, las defensas se encontraban debilitadas. Era un estado completamente incapaz de sostenerse. Roma ya no protegía a sus provincias. El poder siguió al dinero y a los ejércitos, y ambos estaban en Oriente. Roma dejó de mandar sin que nadie lo proclamara oficialmente. Paso a paso, poco a poco, día a día, simplemente ocurrió. Constantinopla emergió como la nueva capital imperial. Era fortificada, estratégica y además era rica. No era una Roma menor, era una Roma renovada.
En ese momento, Roma quedó como un símbolo. Ciudad eterna, sí, pero ya no era decisiva. El imperio seguía existiendo, pero en este momento ya no giraba a su alrededor, ya no era el centro del mundo. El ejército también se partió. Legiones en Oriente, legiones en Occidente, con distintos recursos, distintos mandos y sobre todo, y lo más importante, con destinos muy diferentes. Los estandartes ya no marchaban juntos. El imperio seguía siendo romano, pero ya no era uno solo. Teodosio fue el último emperador que gobernó todo el imperio unido. Sabía que la división era inevitable. Aún así, lo intentó hasta el final. Teodosio intentó mantener la unidad del imperio romano. Durante un breve instante, un suspiro, Roma volvió a ser una. Era una paz frágil, un equilibrio forzado, artificial, el silencio antes de la ruptura definitiva. Muerte de Teodosio, el imperio se dividió formalmente. Oriente y Occidente. Dos emperadores. Dos capitales. Era ya una decisión que no tenía vuelta atrás. Desde ese momento, el poder romano tuvo dos rostros. Gobernaban en nombre del mismo imperio, pero ya no compartían, ni mucho menos, un destino. Occidente, en ese momento, quedó expuesto. No tenía recursos, mucho menos tenía estabilidad. Estaba completamente rodeado de enemigos y además no tenía fuerza para resistirlos. Oriente, en cambio, resistió. Era organizado, era rico y además era capaz de adaptarse. Roma había aprendido a sobrevivir, pero lejos de Roma. Desde ese instante, el imperio avanzó por dos caminos. Uno se apagaría lentamente, el otro perduraría durante siglos. La división no destruyó Occidente de inmediato, pero lo dejó indefenso. El colapso ya no era una posibilidad, era tan solo una cuestión de tiempo. Se sabía que iba a ocurrir, simplemente había que saber cuándo. En ese momento, Roma dejó de ser el centro del mundo, una ciudad que lo había dominado todo. Ahora observaba cómo la historia continuaba adelante sin ella. Constantinopla heredó las leyes, la autoridad y el espíritu romano. El imperio no murió en este momento, sino que se transformó. Pasó a ser otra cosa. El imperio romano de Oriente seguiría vivo 1000 años más, hablando griego, pero pensando como Roma. En cambio, Occidente se fragmentó. Reinos nuevos surgieron sobre las ruinas romanas. La autoridad imperial desapareció, sin una última gran batalla. Roma ya no era una sola, era el recuerdo de Occidente, pero seguía viva en Oriente. La división del imperio no fue un fracaso, fue una adaptación desesperada. Permitió que Roma sobreviviera, aunque nunca volviera a ser la misma.
En el 476 después de Cristo, el fin del Imperio Romano de Occidente sucedió. Roma no fue derrotada en una batalla. No cayó tampoco en una noche de fuego y sangre. Cuando llegó el final, el imperio ya estaba completamente exhausto. Este no es el día en que Roma murió, sino es el día en que Roma dejó de existir. La ciudad eterna seguía en pie, pero su poder se había evaporado por completo. Las calles estaban llenas, los templos seguían alzándose, pero la autoridad de Roma ya no alcanzaba más allá de sus muros. El imperio sobrevivía por pura inercia. En el trono se sentaba un muchacho, Rómulo Augustulo. No gobernaba ejércitos, no dictaba el destino del imperio. Era emperador solo de nombre, prisionero de un sistema que se desmoronaba. El ejército que había conquistado todo el mundo ya no existía. Las legiones estaban incompletas, muy mal pagadas y además estaban cansadas. Roma ya no luchaba con orgullo, luchaba únicamente por sobrevivir. Las fronteras del imperio se habían abierto de par en par, no por una gran invasión, sino por puro abandono. Roma ya no tenía ningún tipo de recurso para defender lo que una vez había conquistado. Entre los jefes bárbaros surgió una figura decisiva: Odoacro. Odoacro no venía a destruir Roma, venía simplemente a ocupar el vacío que Roma ya había dejado atrás. Las tropas de Odoacro avanzaron sin ningún tipo de resistencia. No encontraron legiones listas para luchar. Se encontraron, en cambio, un imperio completamente resignado a su destino. Las puertas de Roma se abrieron. No hubo un gran asedio. Tampoco hubo una última batalla épica llena de orgullo o de sangre. No, que va. El imperio se rindió completamente en silencio. Rómulo Augustulo fue obligado a abdicar. No hubo violencia, no hizo falta. Tampoco hubo ningún tipo de drama. El último emperador de Occidente desapareció de la historia, como el mismo imperio al que representaba. Las insignias imperiales fueron enviadas a Constantinopla. Era un gesto simbólico, pero era un gesto definitivo. En Occidente, el Imperio Romano había terminado para siempre. Sin embargo, el mundo siguió girando. Los campesinos siguieron cultivando. Las ciudades siguieron habitadas. Roma cayó como Estado, pero no cayó como civilización. Mientras el poder político se desmoronaba, la Iglesia permaneció. La Iglesia era organizada y además siempre estaba presente. Estaba preparada para ocupar el vacío que había dejado Roma. En Oriente, en cambio, el Imperio Romano seguía completamente vivo. Con su capital, Constantinopla, era más rico, mucho más estable y más fuerte. Roma, como tal, no había muerto, solo se había desplazado. Desde ese momento, el mundo romano quedó dividido. Occidente se fragmentó en muchos reinos. Oriente continuó como gran imperio. Eran dos caminos que a su vez llevaban a dos destinos.
Las ruinas no aparecieron de la noche a la mañana. Fue el tiempo quien transformó a Roma, poco a poco, piedra a piedra, siglo tras siglo. Sobre las ruinas del imperio nacieron nuevos reinos. No destruyeron Roma, no les hacía falta, la heredaron. Usaron sus leyes, el derecho romano, utilizaron sus caminos y además hablaban su lengua. El mundo antiguo llegaba a su fin, no con una explosión, no con una gran revolución, sino con una transición completamente silenciosa. Durante siglos se habló del colapso romano, pero Roma no colapsó. Simplemente se produjo una transformación lentamente en algo distinto. Roma no ardió de repente. Sus luces se apagaron poco a poco. El imperio murió lentamente, mientras aún parecía vivo. El final de Roma duró generaciones. Nadie vio el momento exacto en el que esto ocurrió, porque cuando todo terminó, ya nadie lo esperaba. Las leyes romanas siguieron rigiendo, sus caminos siguieron conectando a Europa. Roma dejó de gobernar, pero nunca dejó de influir. La Europa medieval nació sobre los cimientos romanos. Sin Roma, si no hubiera existido, no habría Europa. Incluso en su caída, Roma seguía creando mundo. Las ruinas permanecen, no como el recuerdo de una derrota, sino como prueba de una grandeza que aún resiste al tiempo. Roma cayó porque ya no podía sostenerse. No cayó por enemigos externos o por batallas o guerras que no pudiese ganar, sino simplemente cayó porque era tan grande que tuvo que caer por su propio peso. Roma, como tal, dejó de existir en el año 476 después de Cristo. Pero su historia, con mayúsculas, no terminó ahí, porque algunos imperios, como el romano, nunca desaparecen, se convierten en eternos. Roma cayó, o eso creemos, porque mientras Occidente se hundía entre ruinas, saqueos y emperadores débiles, una ciudad se alzaba en el este, dorada por el sol, protegida por murallas imposibles. Constantinopla no fue el final de Roma, fue su segunda vida. El Imperio Romano ya no podía gobernarse desde un solo centro, demasiado grande, era demasiado frágil. Roma se dividió en dos mitades. Occidente miraba al pasado, Oriente, sin saberlo aún, estaba mirando al futuro. Constantinopla no era solo una ciudad nueva, era todo una declaración. Aquí, en Constantinopla, estaría el poder, también estaría la administración. Aquí sobreviviría Roma, aunque realmente dejara de llamarse así. Ninguna ciudad del mundo estaba tan protegida. Tenía murallas dobles, torres, puertas fortificadas. Durante siglos, ejércitos enteros se romperían, se tropezarían y se darían contra esas piedras sin lograr nunca jamás cruzarlas. Constantinopla dominaba el mar. El estrecho del Bósforo era una arteria viva por la que fluían trigo, seda, oro, ejércitos, todo tipo de comercio.
Quien controlaba este puerto controlaba el comercio entre los continentes. Mientras Roma se empobrecía, Constantinopla prosperaba, se iba haciendo más rica e iba mejorando. Los mercados estaban llenos, los almacenes se encontraban repletos, el oro seguía circulando y con él el poder. Aquí no vivían bárbaros de ningún tipo, vivían romanos, vestían como romanos, además hablaban como romanos y ellos se sabían herederos de algo que era eterno. El emperador ya no era solo un general, era una figura sagrada. Gobernaba por pleno derecho y además gobernaba por voluntad divina. En Constantinopla, el poder se volvió ceremonial, absoluto y distante. El cristianismo dejó de ser perseguido. Ahora era el corazón y el alma del imperio. La fe, la iglesia y el poder caminaron juntos por siglos, para siempre. Antes de cúpulas gigantescas y leyendas, Hagia Sofía fue una basílica sencilla, pero ya simbolizaba algo nuevo. Roma ya nunca más sería pagana, ni siquiera adoraba a ninguno de los dioses antiguos. Las legiones cambiaron, tenían menos hierro, eran menos vastos, pero tenían más estrategia. Bizancio sobreviviría no solo por fuerza bruta, como había sucedido en el pasado, sino que sobreviviría por táctica y por inteligencia. No todo se resolvía con espadas. Bizancio compraba tiempo, pactaba, negociaba, dividía a sus enemigos. A veces, casi siempre, la palabra era más letal y conseguía más que el acero. Hunos, godos, persas, ávaros, todos, absolutamente todos, lo intentaron, lucharon, quisieron conquistarla, pero Constantinopla resistió siglo tras siglo sin caer. En el año 476, Roma cayó oficialmente. En Constantinopla apenas fue una noticia lejana, sin mucha importancia. Para ellos, para las personas de Constantinopla, el imperio seguía vivo en aquella ciudad. Mientras Occidente olvidaba leer y escribir, Bizancio copiaba libros, guardó la filosofía, la historia, el derecho, salvó el conocimiento que existía del mundo antiguo. El arte bizantino no buscaba realismo, buscaba eternidad, gloria, historia. Se usaba oro, símbolos y se conseguían miradas que atraviesan los siglos y que perduran para siempre. El emperador era el protector de la fe y la fe protegía al emperador. Así nació un nuevo tipo de imperio,
en el que el emperador y la fe formaban parte de lo mismo. Cuando caía la noche, la ciudad no dormía. Había antorchas, guardias, se rezaba. Roma seguía viva incluso en la oscuridad de la noche. Bizancio no se veía como algo nuevo o como algo diferente. ¿Qué va? Bizancio se veía como la única Roma verdadera. Todo lo demás simbolizaba el pasado. Durante 1000 años más, el Imperio Romano de Oriente resistió. Ningún otro imperio en la historia de la humanidad sobrevivió tanto tiempo. Leyes, impuestos, funcionarios. Bizancio no improvisaba nada, lo tenía todo controlado y además gobernaba con precisión romana. Era un lugar entre dos mundos, entre Europa y Asia, entre el cristianismo y el paganismo, entre Oriente y Occidente. En este momento, Constantinopla era el centro del mundo conocido. Siempre quedó el legado romano, el derecho romano, la arquitectura, la idea de imperio. Todo sobrevivió aquí, en Constantinopla. Roma cayó, dejó de existir como tal, pero Bizancio demostró que los imperios, y más los grandes imperios, no mueren, simplemente se transforman. Constantinopla no fue un final, fue la prueba de que Roma nunca desapareció. De hecho, continuó existiendo en Constantinopla durante más de 1000 años. Tan solo cambió de rostro. Además, cambió de destino. Roma no terminó en una batalla. No hubo un último día de gloria ni un final épico. Roma desapareció lentamente hasta que un día simplemente dejó de existir. O eso creemos. Durante siglos, Roma fue el centro del mundo. Leyes, caminos, ciudades, ejércitos. Todo giraba alrededor de una idea, el orden romano. El emperador no era solo un gobernante, era un símbolo, ley y destino. Mientras Roma fue fuerte, el mundo entero obedeció. Roma no dominó solo con la espada, dominó también con leyes, normas que eran claras, justicia escrita, administración, un imperio que estaba sostenido por el derecho. Desde Britania hasta Siria, las calzadas romanas unieron continentes. Donde llegaba una vía romana, llegaba Roma. Las legiones no solo conquistaron tierras, también construyeron ciudades, impusieron estabilidad. Fueron el músculo del imperio. Roma no era una ciudad. Roma era una red. Se componía de foros, termas, teatros. El mismo modelo repetido
por todo el mundo conocido. El teatro, el idioma, las costumbres. Roma enseñó a vivir al mundo entero como romanos, incluso a quienes nunca jamás en la vida pisaron la capital. Pero nada es eterno. Las ciudades se vaciaron, las arcas se agotaron. El imperio comenzó a sostenerse por costumbre, no lo hizo por fuerza. Para poder sobrevivir, Roma se partió en dos: Occidente y Oriente. Una decisión que fue práctica, pero una decisión que cambiaría la historia para siempre. En Occidente el poder se fragmentó. Hubo emperadores débiles. Se sucedieron las invasiones constantes. Roma ya no podía sostenerse. En cambio, en Oriente, Roma siguió viva. Era más rica. Era más fuerte. Constantinopla heredó el poder y lo mantuvo durante siglos. En el año 476, el último emperador de Occidente fue depuesto. No hubo una gran batalla, ni siquiera hubo resistencia. Roma simplemente dejó de existir como Estado. Y sin embargo, el mundo no se detuvo. Los campos siguieron produciendo. Las ciudades siguieron habitadas. Roma había caído, pero la vida continuó como si nada hubiera pasado. Donde el imperio se retiró, la Iglesia permaneció. Conservó la estructura, el idioma y sobre todo el poder. Roma simplemente cambió de forma. Libros copiados a mano, textos que fueron salvados del olvido. Mientras Occidente se olvidaba de todo, Roma seguía enseñando desde las sombras. Las nuevas ciudades se levantaron sobre piedras romanas. En esas piedras, Europa nació, sobre los restos del imperio. En cambio, las leyes romanas nunca murieron. Hoy en día siguen vivas en nuestros tribunales. El imperio cayó, pero su justicia, el derecho romano, permanece. El latín, su idioma, se transformó. Español, francés, italiano y muchos otros. Roma aún habla, aunque ya no se la llame por su nombre. Todos los imperios posteriores miraron a Roma. Todos querían imitarla. Pero sobre todo, todos querían superarla. Aún así, nadie pudo ignorarla. Roma, en definitiva, no colapsó, simplemente se transformó. Su final no fue una explosión, sino que más bien fue una lenta transición. Tenemos acueductos aún en pie, caminos que todavía día de hoy son usados. Roma construyó pensando en la eternidad. Las ruinas
no hablan de una derrota. Hablan, en cambio, de la resistencia al tiempo, porque Roma sigue aquí, aunque ya no gobierne. Los imperios no mueren cuando caen, mueren cuando son olvidados. Y Roma nunca fue olvidada. Roma terminó su historia, pero el mundo no dejó de construir imperios. Mientras Roma desaparecía, otros pueblos ya llevaban 1000 años mirando al cielo. Egipto nos espera. Si te ha gustado este pasaje de la historia mundial, síguenos porque comenzamos una nueva saga, Egipto, en el próximo episodio de Pasajes de la Historia Mundial. Deja un buen me gusta y suscríbete al canal.